Ya estamos saludando a Miguel Calvete, un hombre que nos va a llevar un poquito a hacer un raconto, un análisis de básicamente la situación por la que se está atravesando cuando uno habla de cuestiones como precio y consumo, ¿no? En su rol Calvete de seguir trabajando para la Confederación de Supermercados Chinos, o además hay tareas que tienen que ver a nivel gubernamental. ¿Cómo va? Marcelo Mucci saludando aquí en Estación 820. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Muchi? ¿Cómo está usted? Todo muy bien. Bueno, sí, no solo con el tema de los otros servicios, como siempre en la Federación de Supermercados Chinos, sino también, bueno, ahora me toca presidir el bloque de Cambiemos en el municipio de La Matanza y trabajando mucho con el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, ¿no? Con INMECOM, que obviamente con la problemática, la distorsión y la volatilidad de precios tenemos muchísimo trabajo. Uh-huh. Bueno, ¿y qué análisis hace Miguel de un poco esta situación, ¿no? Que tiene que ver con el tema precios? Se habla mucho de la economía, se habla mucho de la inflación y demás, pero siempre en el día a día, ¿no? En la coyuntura diaria, digamos, la inflación es esa cosa macro que uno tiene, pero en el día a día es donde se encuentra con el movimiento de precios, de consumo, y ahí está, ¿no? La inflación del bolsillo, de esa mujer, de ese hombre que va todos los días, por ejemplo, a un supermercado o a hacer sus compras y demás. ¿Qué análisis nos puede hacer de todo esto? Bueno, puntualmente tuvimos, como ya todos sabemos, un semestre de octubre de 2015 a abril de 2016, con mucha conflictividad, mucha volatilidad de precios, obviamente producto de distintos motivos, pero el principal fue la devaluación, y eso repercutió tanto en precios relativos como en todo el tema de la composición de la cadena de valor respecto a los insumos de muchos productos. Encontramos un bimestre posterior en mayo-junio, donde luego de esta retracción muy fuerte de la venta, cayeron prácticamente todos los productos de consumo masivo, y para dar un ejemplo le doy el caso de la leche fluida en sachet, donde la caída en el primer cuatrimestre del año fue de 3,5 puntos. Si esto lo traspolamos al sector marroquinero, al sector de indumentaria, vemos caídas que rondan los 40 puntos o más. Entonces, en el caso de leche fluida en sachet es un producto de canasta básica, es el producto que más se comercializa y por ende un producto para ejemplificar. Esa retracción generó hoy un ancla inflacionaria, es decir, la no venta, el sobrestock, el cambio de hábito de consumo de toda la población generó prácticamente en casi 7 de cada 10 personas un cambio de hábito, un cambio de comportamiento de consumo. Y esto se vio en una sustitución de productos o en migración de productos de primeras marcas a segundas marcas. Lo que sí estamos viendo es que justamente esa caída de consumo entre mayo, junio y julio tuvo un amesetamiento y encontramos un bimestre de agosto-septiembre donde vemos una leve recuperación. Esa leve recuperación, volviendo al ejemplo de la leche, fue un 0,8%, ¿no? Que bueno, obviamente para recuperar los niveles históricos vamos a tener que retrotraernos en función de volúmenes, y para hacer una proyección podemos hablar del primer trimestre / segundo trimestre del año que viene, ¿no? Uh-huh. Ahí digamos, en ese periodo uno podrá ver alguna mejora en general en la economía, digamos, o al menos en el movimiento de precios, sí, ¿no? Sí, bueno, en realidad el movimiento de precios se ha mesetado, la inflación núcleo este último mes fue de prácticamente 1,2, desagregando tarifas y desagregando servicios, pero sí, vamos a ver una leve recuperación. Esa leve recuperación se va a reflejar el año que viene, obviamente el último trimestre del año, lo que es octubre, noviembre y diciembre, con la formalización de las paritarias desdobladas, con el reintegro en muchos casos del IVA a los sectores más carenciados, con el comienzo al pago retroactivo a jubilados. Es decir, hay algunas herramientas que está manejando el gobierno que van a generar un estímulo en el consumo, porque va directamente a sectores relacionados que lo aplican al consumo de forma prácticamente inmediata. Uh-huh. ¿Y cuál es el rol, Calvete, de los empresarios del sector, ¿no? Porque siempre, cuando hablamos de precios y de esa cadena de valores, siempre se recae sobre aquel que finalmente coloca el precio, define el precio,
y en muchos casos ocurre precisamente en las grandes empresas, ¿no? Que son las creadoras de los valores. ¿Cuál es la relación de esas empresas, de esas grandes empresas, con el gobierno y la disponibilidad o disposición que tienen esos sectores para con esta recuperación de la cual ustedes están hablando? Bueno, en muchos casos es una postura bastante difusa, ¿no? Tenemos un grupo de empresas núcleo, que son las 30 compañías que prácticamente producen el 70% de lo que consumimos, que tienen en muchos casos posición de cartelización y posiciones dominantes. Obviamente la única forma para contrarrestar esto es el funcionamiento de la Comisión de Defensa de la Competencia, Comisión de Defensa de la Competencia. Tuvimos un periodo de ya muchos años donde esta Comisión Nacional no funcionó, y bueno, un poco la única herramienta que tiene una pyme, que tiene el ciudadano común, para poder contrarrestar este tipo de situaciones de cartelización, es justamente que funcionen este tipo de herramientas antimonopólicas. En muchos casos, bueno, acompañan al gobierno, pero también no lo acompañan gratis, ¿no? Convengamos. Sí, siempre hay algún favor que después se cobra, ¿no? Exactamente. Calvet, te lo llevo un poquito a La Matanza, a esa actividad que desarrolla precisamente como titular del PRO, en una matanza, o mejor dicho, el titular del bloque Cambiemos, en una matanza que está convulsionada con este proyecto de división del partido. ¿Cómo lo están viviendo allí en ese partido, el más importante en cuanto a cantidad de votantes, en cuanto a cantidad de habitantes que tiene el país? Bueno, en el caso de La Matanza, puntualmente tengo el honor de presidir el bloque de Cambiemos, pero sí, como usted bien dice, es una provincia dentro de otra provincia, es el municipio más poblado del país, con casi 2.200.000 personas. Evidentemente hoy lo que se está debatiendo y está sobre el tapete es el tema de la división. Cada uno como matancero, en mi caso particular, no hubiéramos deseado el tema de la división, pero esto se puso sobre el tapete básicamente porque en los últimos 20 años, diría yo, hubieron pésimas gestiones, ¿no? Pésimas gestiones, y el ejemplo más claro es que una localidad como Ramos Mejía, que es de un segmento medio y medio alto, recibió prácticamente el doble de recursos por parte del municipio que una localidad como Virrey del Pino, que es la zona más pobre de La Matanza. Entonces, esa falta de aplicación de recursos con coherencia, la falta de tener una descentralización y delegados idóneos, ha generado que esto se ponga en debate, ¿no? En el caso de nuestro bloque, puntualmente lo que he presentado yo es que esto no lo defina ni una gobernadora ni la intendenta, sino el pueblo de La Matanza. Creo que es algo que no sucede y tiene que haber un referéndum y una consulta popular. Obviamente es algo que la intendenta Magario no lo quiere, entendemos que debe tener sus temores, pero bueno, obviamente la actual gestión, que es una continuidad de la anterior, tienen su grado de responsabilidad y lo saben, y por esa misma razón no quieren ningún tipo de consulta y quieren avasallar los derechos del pueblo matancero. Y esos temores de la intendenta, ¿por qué lado van? ¿Por la pérdida del poder político? ¿Qué implica que se divida La Matanza? El poder político, estamos hablando simplemente para dar un ejemplo, en el año 2015 la rendición de cuentas da un diferencial de más de 800 millones de pesos. Esos 800 millones de pesos, con las explicaciones de gastos no devengados o reasignación de partidas, donde obviamente no nos han dado los elementos como para que sustenten la rendición de cuentas que nos pasaron, razón por la cual nosotros estamos judicializando esto y vamos a pedir por las vías judiciales. Lamentablemente es algo que no queríamos hacer porque creo que la transparencia debería ser uno de los principales pilares de cualquier gestión, pero no se ha dado en este caso, ¿no? Y hay digamos, una cifra de deuda, digamos, en esta división de recursos. ¿Por qué tienen que llegar precisamente a la justicia? Porque no todos los gastos que se han realizado y que ellos argumentan haber realizado no tienen su contraprestación, sus facturas. Simplemente lo que pedimos es todo, obviamente,
obviamente las facturas respaldatorias de todos los gastos, ¿no? Que no han sido presentados. Perfecto. Bueno, distintos temas, interesante, un abanico de cuestiones como para saber dónde estamos parados a partir de su posicionamiento y en definitiva, por supuesto, de los temas que estamos tratando. Miguel, gracias por estos minutos con Estación 820 aquí con Proa al Futuro. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Miguel Calvete, titular de la Asociación de Supermercados Chinos, presidente del bloque de concejales de la agrupación Cambiemos en La Matanza y además integrante de INDECOM. INDECOM es este Instituto de Estudios de Consumo Masivo del que, es integrante junto a referentes de supermercados chinos en la República Argentina.